¿Qué es lo más extraño que has visto pasar en la casa de un amigo que pensaban que era normal? Aquí hay una historia de yo era esa familia. Mi madrina, que era prácticamente una tía, tenía una guardería bastante exitosa en su casa en los años 90. Ella era una inmigrante de primera generación en los Estados Unidos, cuyos padres llegaron al área de Nueva Inglaterra desde Irlanda. Mis dos hermanos menores y yo pasamos mucho tiempo en su casa y yo generalmente era el hijo mayor allí. Cuando tenía unos 8 años, empezó a pedirme que le hiciera su bebida favorita. Gin tonic. Ella bebió estos todo el día, mientras dirigía la guardería de su casa. A los 8 años supe cómo mezclar cócteles, que los tenedores eran mejores para revolver que las cucharas, y que las grandes botellas de plástico de ginebra eran baratas y de baja calidad. Esto continuó durante años, prácticamente a diario, hasta que mi familia se mudó al oeste. Mi madrina mantuvo su guardería en funcionamiento hasta que murió, estoy seguro de problemas de salud relacionados con el alcohol. Tenía 15 años cuando ella falleció y ahora tengo 30 años. Honestamente, pasé la mayor parte de mi vida sin pensar nada en eso hasta que me convertí en padre hace un par de años. En ese momento yo estaba como diablos alguien le permitió tener una guardería. Nota al margen, bebo pero me consideraría un bebedor promedio, si no por debajo del promedio. Habiendo dicho eso, nunca pude soportar la idea de la ginebra y no probé la ginebra hasta los 30. Esto se debió a que una vez me lamí el dedo, al principio de mi carrera de barman en la guardería, después de que un par de gotas de ginebra me salpicaran mano mientras vertía. Esa ginebra de plástico de calidad de medio galón era lo peor que había probado en mi vida y no tenía idea de cómo le gustaba tanto a mi madrina. Por completo arruinó mi gusto por la ginebra. A los 8. Carrera de barman en guardería me hizo reír. No es realmente extraño, supongo, pero la primera vez en la casa de los padres de mi esposo, solo un amigo en ese momento, pude ver cómo se veía una casa de acaparadores. Ni siquiera era un término condición muy conocido en ese entonces, así que realmente me sorprendió ver los montones gigantes de cosas por todas partes y tener que navegar a través de todo. Su habitación estaba limpia, el resto de la casa, no tanto. Tenía un amigo en secundaria. Todavía somos amigos hoy en día. Su madre era una acaparadora. Había pequeños senderos por toda la casa, pero estaba llena, desde el suelo hasta el techo, de trastos. En el pasillo que conducía a los dormitorios, había apilado todos los periódicos que había recibido. Estaban atados en bultos. Cuando entras en ese pasillo, te advierte que no toques los papeles porque si caía una fila, te tomaría un par de horas desenterrarlos. En cada comida, los padres de mi ex dejaban un plato en la mesa para el perro. El perro se sentaba en una silla y comía en la mesa con la gente. No se preocupe por las chinches, no duelen tanto. Cuando era más joven, mi papá murió. Mi mamá se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Me trasladaron al sótano. Sótano sin terminar. No pensé nada en eso desde que tenía 10 años. Tenía una sábana bloqueando mi área de lavado. Tenía paredes de hormigón desnudo, vigas de madera y tuberías en el techo y suelo de cemento. Usé un calentador y un deshumidificador porque estaba frío y húmedo. Cuando usé el calentador, mis padres hacían mi área cubierta con sábanas alrededor de mi cama para calentar el espacio más rápido. Los padres no permitieron que ninguno de mis amigos viniera a mi hermano y mi hermana no pudieron entrar a mi habitación. Los miembros lejanos de la familia tampoco se quedaron nunca y cuando tuvimos una reunión familiar, me dijeron que fuera a la habitación de invitados en lugar de a mi habitación mientras estaban allí. Pensé que era genial, tengo una habitación enorme y nadie puede estropearla. Mi familia se iba de vacaciones todos los años sin mí desde que tenía 12 años hasta que cumplí 18. Yo era el vigilante de perros y de la casa. Durante una de esas vacaciones cuando tenía 17 años invité a un amigo. Señalaron lo jodido que estaba que había habitaciones completamente amuebladas con televisores para mi hermano y hermana, una habitación de invitados totalmente amueblada y con televisión, y como yo estaba en el sótano con sábanas para las paredes y alfombras de baño en el piso. Lo descarté por completo porque era normal para mí. No fue hasta los 20 que me enteré de que los viajes familiares a los que no participé se pagaban con el dinero que recibía del fallecimiento de mi padre. Estoy seguro de que conseguí algo del dinero en comida, ropa y todo lo que necesitaba. Pero me tiene bastante jodido porque mi hermano y mi hermana no lo recuerdan y cuando hablo de eso, siempre respaldan a mis padres diciendo que nos criaron bien y yo opté por no irme de vacaciones. También pensaron que la habitación de invitados era mi habitación. Hombre, siento mucho que esto te haya pasado, y lamento decirte esto, pero tu madre es una vergüenza.
Está claro lo que pasó aquí y es probablemente lo más triste que he leído en este hilo. Me pasó algo similar cuando era joven, pero incluía a mi padrastro golpeándome. Sinceramente espero que lo estés haciendo bien ahora y que aproveches al máximo tu vida. En ocasiones cuidaba niños de una familia y los niños siempre pedían una taza fresca y yo no tenía ni idea de qué era. Me preguntaban por ellos constantemente, pero eran demasiado pequeños para describirlos lo suficiente como para que yo los entendiera. Se lo mencioné a la mamá de pasada un día y ella se echó a reír y cortó las puntas de algunos pimientos morrones y sacó las semillas y luego llenó los pimientos con agua del grifo. Los niños se volvieron locos por ellos como si hubiera golosinas. Era realmente extraño para mí que beber agua de los pimientos morrones fuera algo por lo que rogar regularmente. Mi familia estaba muy cómoda y mi mamá siempre cuidaba a muchos niños del vecindario. Básicamente, su lugar era el lugar donde pasaban el rato los niños. Una vez hubo una emergencia con mi papá y mi mamá realmente necesitaba a alguien que me cuidara durante la noche y terminé con una de las familias que cuidaba. Eran personas muy agradables y yo era muy amigo de sus hijos, obviamente, porque estaban en mi casa todos los días. Sin embargo, fue una nueva experiencia. Esta fue la primera vez que vi a personas viviendo en la pobreza real. Fui amable al respecto y no dije nada, pero algunas partes fueron un verdadero shock para mí. El inodoro no funcionaba, pero habían seguido usándolo hasta el punto de que estaba amontonado en el asiento. Tuvimos que desenroscar la bombilla para apagar las luces porque el interruptor te daría una descarga si lo tocabas. Me sentí muy mal por ellos. Fue una verdadera revelación para mí cuando era niño y me dio una mejor comprensión de exactamente por qué mi mamá cuidaba y alimentaba a todos esos niños. Tu mamá es un ángel. Fui a una fiesta de pijamas en casa de una amiga y su madre estuvo obsesivamente tomándonos fotos toda la noche. En un momento, estábamos viendo una película y mi amiga se desmayó y su mamá, no te jodas, saca una enorme cámara de trabajo pesado tipo noticiero y comienza a grabar a su hija durmiendo durante unos 5 minutos. Tengo problemas para dormir y esa noche, cuando los niños estábamos en el dormitorio para dormir, yo estaba en el suelo, mirando la pared en la oscuridad. Estaba de espaldas a la puerta, acostada de lado. Oigo crujir la puerta. Unos pasos y luego la oscuridad de la habitación se ilumina con un destello repentino. Me levanté justo a tiempo para ver cerrarse la puerta. Sé que fue su mamá quien nos tomó fotos. La parte más extraña para mí es que eran alrededor de las 3 a.m. cuando eso sucedió. Lo que significa que la madre de la niña tenía una alarma o simplemente se quedó despierta hasta tan tarde esperando. Cuando era más joven era el mejor amigo de 2 hermanos de Jamaica, uno de los días que me pidieron que me quedara para poder jugar algo de Atari después de que termináramos de jugar afuera. Llegamos a casa 12 minutos después de su toque de queda, así que su padre, que estaba extremadamente tranquilo, nos dijo que nos sentáramos en la sala de estar. Yo me senté allí con mis 2 amigos y estaban súper callados, lo cual fue un poco extraño hasta que su papá entró con un cinturón a darles una paliza. Me cagué, no literalmente, porque pensé que me esperaba una paliza, pero él no me golpeó, lo cual fue un gran alivio. Después de la paliza, él, su padre, me preguntó si quería un poco de jugo de zanahoria mientras mis amigos acababan de volver a la normalidad y configurar su Atari como si nada. Estaba sentada en el sofá preguntándome qué diablos acababa de pasar. Cucarachas arrastrándose a la luz del día al aire libre. No me sentaba ni comía nada las 3 veces que fui. Toda su familia parece pensar que era normal tener cucarachas donde él estaba. Tenía familia en el mismo edificio y su casa estaba casi estéril. Pasó en mi casa, pero recordando lo inusual. Mi papá era médico y no era raro que tomara la sangre de un paciente de camino a casa y la guardara en el refrigerador junto al jugo de naranja durante la noche. Luego, llevarlo al trabajo a la mañana siguiente. No puedo hacer eso en estos días, por supuesto, pero los 70 fueron bastante salvajes. Mis abuelos eran médicos y esta es la historia menos extraña de este hilo para mí. Vivir con un médico es una aventura educativa. Una de las primeras veces que conocí a la familia de mi esposo, estaba en su casa y mi esposo me hizo un gesto para que me sentara y me sintiera cómoda. Su casa estaba realmente abarrotada. No del todo atestado, pero cerca. Tenían un par de sofás uno frente al otro y luego algunas otras sillas. Sin conocer las reglas, me senté en uno de los sofás, que tenía muchos ositos de peluche. Dios mío, pensarías que me había sentado sobre osos vivos. Probablemente había entre 20 y 30 osos de peluche pequeños y medianos en este sofá. La madre del esposo y el hermano gemelo reaccionaron visiblemente como si yo hubiera dañado a los osos. Tampoco osos antiguos.
Fue entonces cuando me dijeron que el sofá era para los osos, y solo para los osos y que nadie podía sentarse en el sofá de los osos. Solo los osos. Vi a mi amiga escupir en su casa, directamente sobre la alfombra. No volví.